Presentamos 24 Horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Desayunó con vecinos de Buin, se reunió por 2 horas con el presidente Boric en La Moneda y lideró las primeras reuniones con su conglomerado en la nueva oficina presidencial. Así fueron las primeras horas del mandatario electo José Antonio Kast, quien ya trabaja para conformar su gabinete y los lineamientos de su gobierno, cuando restan 88 días para recibir la banda presidencial. José Antonio Kast. Y podemos decir en propiedad con estos resultados que el nuevo presidente, el presidente electo en nuestro país es José Antonio Kast. 70 minutos después del cierre de las mesas, el candidato que buscó por casi una década la presidencia al fin respiró. Lo hizo también su comando, que aflojó tensiones en la intimidad del triunfo. Las emociones contenidas se liberaron, incluidas las de Pía Adriasola, su esposa, y en medio del triunfo aplastante de este domingo apareció el mandatario recién electo. Chile se llenó de banderas y los vítores se alargaron en calles y en plazas. José Antonio Kast, el presidente más votado de la historia y quien ganó en todas las regiones del país, antes eso sí cumplía una costumbre que sigue asombrando al mundo: la republicana conversación telefónica con el presidente en ejercicio. Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad. El 11 de marzo juro como corresponde. Después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Felicitado por el presidente Boric, visitado por la candidata derrotada, el baño democrático también inundó el largo primer discurso del mandatario electo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Chile. Y aquí muy claro, decir que yo voy a ser el presidente de todos los chilenos. De todos los chilenos. Sin exclusión. No hubo resaca presidencial porque en las primeras horas de este lunes José Antonio Kast ya cumplía su primera actividad como presidente entrante. Mucho dispositivo de seguridad previo al desayuno con vecinos de Buin, que duró 40 minutos y donde no faltó el pan de Pascua, el jugo natural y la marraqueta, que estuvo más crujiente que nunca. Podemos reconstruir, podemos recuperar nuestra patria si todos nos ponemos a hacer las cosas que nos corresponden, si nadie exige nada especial de nadie. ¿Qué le parece esto que la primera actividad haya sido acá en la comuna de Buin? Súper bien, porque él es de Paine y nosotros somos nacidos y criados en Buin, y él estuvo acá de concejal en Buin. Y yo estudié con una Erika Katz. Muy bueno porque es hombre de chileno, hombre de su comuna, viene a ver a su gente, es importante. Por favor, cuidado con el vehículo. Para su segunda actividad oficial, el republicano se trasladó 40 kilómetros en automóvil, de Buin a Santiago, de un desayuno con vecinos a la esperada reunión con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de Gobierno. Saludando a los efectivos de Carabineros, 11 de la mañana con 30 minutos de José Antonio Kast. Siempre acompañado de su esposa y futura primera dama, quien saludó de besos a todos los carabineros de Palacio. Una figura clave en la trayectoria de José Antonio Kast, al igual que el Círculo de Hierro que llegó a La Moneda minutos antes que la pareja. Jorge Quirós, Cristian Valenzuela, Arturo Esquella, Sebastián Figueroa, Claudio Alvarado y María Jesús Gulf, mujer de confianza del republicano. Nombres que seguramente compondrán parte de su primer gabinete en el primer indicio de lo que será el cuatrienio presidencial de José Antonio Kast. En vivo y en directo del Salón Azul del Palacio de la Moneda, vemos al presidente de la República, Gabriel Boric, justamente con el presidente electo José Antonio Kast. Mientras la reunión entre mandatarios saliente y entrante duró 2 horas, hasta que a las 13:38 minutos el presidente electo dio sus primeras palabras en La Moneda. Que este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio para poder lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales. Defendemos principios y valores que son diferentes. Sin embargo, nos une Chile. Ahí va recorriendo todo el perímetro que se ha establecido aquí. José Antonio Kast y su esposa recorrieron toda la Plaza de la Constitución para saludar a quienes aguantaron la calurosa tarde santiaguina para tener contacto con el presidente electo. ¿Usted vino exclusivamente a verlo? A verlo exclusivamente. De hecho, estoy haciendo un reemplazo de un trabajo, así que perdón, don Cristian.
Paralelo a lo que ocurría en La Moneda, la Gloria 88, en el corazón de Las Condes, recibía todo el movimiento logístico, un terreno con 2 casas que desde ahora será La Moneda Chica, aunque la denominación oficial es OPE, Oficina del Presidente Electo, quien llegó pasada las 2 de la tarde a ese punto de encuentro de todo el abanico político, que desde el 11 de marzo pasará a ser oficialismo. Tuvimos una reunión en donde el mismo José Antonio Kast lo primero que hizo fue agradecernos a todos los partidos que sacamos adelante su candidatura, particularmente a todas las fuerzas políticas que se sumaron en la segunda vuelta. Las primeras horas, las primeras actividades y el primer anuncio del presidente entrante que viajará este martes a Argentina, una agenda inicial ejecutada a la perfección, por quien pasó este domingo de candidato a mandatario electo de Chile con récord de votación. Un equipo que trabajará sin parar 87 días hasta el 11 de marzo del próximo año, cuando inicie oficialmente el gobierno de José Antonio Kast. Y en una potente señal diplomática, el presidente electo José Antonio Kast se trasladará este martes a primera hora a Argentina. En el vecino país, en la Casa Rosada, será recibido por el mandatario Javier Milei. La migración irregular será uno de los temas a abordar. Si se va a reunir con Javier Milei mañana, se va a reunir con Javier Milei. Vamos a tener todas las instancias para que ustedes van a tener todas las posibilidades de conocer lo que vamos a hacer. Así que les doy las gracias. No lo confirmó en el Palacio de la Moneda con el presidente Gabriel Boric a pocos metros de distancia, pero la decisión de viajar a Argentina ya estaba tomada y este martes José Antonio Kast será recibido por Javier Milei. Los detalles se los entregó quien es carta para convertirse en la próxima vocera de gobierno, Mara Cedini, desde la ahora llamada Oficina del Presidente Electo. La agenda mañana es poder juntarse con el presidente Javier Milei cerca del mediodía en la Casa Rosada para discutir distintos temas. El tema de la migración irregular es algo que aqueja a la gran mayoría de los países de la región. Necesitamos una actitud colaborativa. La segunda agenda tiene que ver con el eje económico. Necesitamos seguir profundizando relaciones que permitan a ambas naciones seguir creciendo. Kast no viajará solo. Jorge Quiroz, el encargado económico de su campaña, acompañará al presidente electo debido a las reuniones que sostendrá con el empresariado argentino del área de la pesca y la agricultura. Rosario Navarro por la SOFOFA y Susana Jiménez por la CPC también serán parte de la comitiva, tal como acompañaron al presidente Boric en algunas visitas oficiales. Para tener reuniones con nuestras contrapartes gremiales y empresariales en Argentina, en una impronta que busca estrechar lazos que han estado más débiles en los últimos años. Es un gesto también de confianza. El viaje del presidente electo para fortalecer los lazos diplomáticos también tendría como objetivo fichar en la cartera de Hacienda al chileno argentino José Luis Daza, actual secretario de Política Económica de Milei, cargo similar al de un subsecretario en nuestro país. Siempre estamos interesados en que José Luis se interese y pueda sumarse a este esfuerzo de alguna calidad. Milei fue el primer mandatario en felicitar a Kast. Ambos ya se habían reunido en una conferencia política en Sao Paulo en 2022 y cuando Milei visitó Chile en julio de 2023. Un viaje inédito, y es que no hay registros a 2 días de triunfar de reuniones de trabajo de un presidente electo con un mandatario de otro país. ¿Y cómo evaluar una posible visita argentina como presidente electo de José Antonio Kast? Sobre eso no vamos a opinar. Si los vínculos diplomáticos entre Chile y Argentina se han mantenido estables, la relación entre Javier Milei y Gabriel Boric han estado marcados por la tensión. Aunque el mandatario chileno asistió al cambio de mando trasandino, los estilos e ideologías opuestas han provocado comentados momentos como la visita de Milei a Chile, en donde no concretó ninguna reunión con autoridades nacionales, y el llamativo saludo entre ambos en el cambio de mando en Bolivia, cuando Boric optó por no levantarse de su silla. Y más allá de las conocidas y públicas diferencias que podamos tener, que pueda tener con el presidente Milei, deseo por el bien del pueblo argentino que tenga una buena gestión. Desde La Moneda confirmaron que el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, se reunirá con el presidente electo José Antonio Kast como parte del protocolo que se establece en este tipo de visitas. En tanto, desde la oficina del presidente electo no descartaron más encuentros con otros mandatarios antes de asumir en marzo de 2026. Un viaje inédito, la primera señal diplomática de la futura administración Kast.
Revisemos nuestra historia política reciente. Desde el enfrentamiento de 1999 entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, Chile ha tenido que elegir a todos sus presidentes y presidenta en segunda vuelta. Y en estas 7 elecciones, las que han tenido un mayor margen de victoria de un candidato o candidata sobre otro, han sido la del año 2013 de Michelle Bachelet, que se impuso a Evelyn Matei con un 62,17% de los votos. La de ayer, donde José Antonio Kast alcanzó el 58,16% de los votos, se impuso por 17 puntos a Janet Jara. La del año 2021, en que el presidente Gabriel Boric se impuso con 55,87% de los votos, le ganó por 11 puntos a José Antonio Kast. Y la del año 2017, en que Sebastián Piñera ganó con el 54,57% de los votos sobre Alejandro Guiller. De esta forma, la elección de Kast es la mejor que ha tenido la derecha desde el regreso a la democracia, logrando además, con más de 7,2 millones de votos, la mayor cantidad de sufragios para un candidato en la historia de Chile. Además, como vamos a ver en este siguiente mapa, José Antonio Kast, y es una de las cosas impresionantes, ganó en las 16 regiones del país. Y en 9 de ellas, que se aprecian en azul acá en el mapa, lo hizo con más del 60% de los votos. Ñuble, con 69,85% de los votos, prácticamente el 70%, es donde mayor votación obtuvo. Luego, la Araucanía, con 68,92%, prácticamente 69%, y Maule, con más del 66% de los votos señalados ahí en los puntos blancos. Mientras que, veamos las regiones donde el porcentaje fue el menor, considerando que triunfó en todas, ¿cierto? Coquimbo, con 54,17% de los votos, así se impuso José Antonio Kast. Valparaíso con un 54,16% y en la región metropolitana con un 53,21% de los votos. Esas fueron las regiones donde tuvo menor porcentaje de respaldo. Kast además ganó en todas las comunas, desde la región de O'Higgins hasta la región de Magallanes, demostrando que el país en solo 4 años decidió dar un potente giro hacia la derecha. Veamos. Fueron miles los que salieron a las calles en todo Chile tras los primeros resultados electorales. Una reacción basada en el contundente triunfo de José Antonio Kast, luego que el país electoralmente diera un potente giro a la derecha. Es lo que estábamos esperando. Muchas veces me dijeron facho, me denigraron, pero aquí estamos apoyando. Es por mí y por mis 3 hijos que me están acompañando hoy día. La alegría responde al triunfo del presidente más derechista de los últimos 35 años, victoria que en marzo terminará con el denominado gobierno progresista que encabezó Gabriel Boric. La gente se movilizó y se atrevió a decir después de mucho tiempo que era de derecha y que estaba en contra del comunismo, y entonces plantear una disputa ideológica que no la habíamos visto en los últimos años. La voluntad popular y el voto obligatorio determinó que Kast se convirtiera en el presidente más votado en la historia de Chile, y con ello el péndulo se movió rápidamente de un extremo a otro. Antes daba un poco de pudor esto de denominarse como derecha, pero de un tiempo a esta parte pareciera ser que ya no da este pudor. Kast es el primer presidente que tenemos de derecha que votó por el sí, a diferencia de Piñera. Si hace 4 años el republicano perdió en segunda vuelta contra el candidato del Frente Amplio, ahora tuvo su revancha, imponiéndose en todas las regiones del país, penetrando además fuertemente en sectores populares. Así, por primera vez desde el retorno a la democracia, llegará a La Moneda una derecha más frontal, un estilo que se comenzó a configurar hace casi 10 años y tras 3 elecciones presidenciales. Bajo el concepto de gobierno de emergencia, ¿no?, que de alguna manera fue exitoso y eficaz para José Antonio Kast, es una derecha que habla claro y que hace ostentación, ¿no?, de eso. Más que una movilización ideológica, lo que yo veo ahí, ¿no es cierto?, es gente que busca que se vuelva a restablecer, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho, que las cosas funcionen. Su discurso contra la izquierda y sus críticas al gobierno le permitieron posicionarse como la mejor alternativa de la oposición. Kast no dudó en reiterar los errores de la actual administración, cuestionando fuertemente la agenda de seguridad, la principal preocupación ciudadana. La percepción ciudadana es que todo se hizo mal.
Por ejemplo, uno de los errores fundamentales, creo yo, fue subestimar la sensación de criminalidad y la criminalidad propiamente tal. Así como el presidente Gabriel Boric no se entiende sin el estallido, yo creo que José Antonio Kast y su triunfo no se entiende sin el presidente Gabriel Boric, ¿no? Y su gobierno. Si el Partido Republicano debutó en el Congreso con 14 diputados hace 4 años, hoy es la principal fuerza en la derecha con 31 representantes en la Cámara y 5 senadores. Sin embargo, necesitará llegar a acuerdos con otros sectores si quiere empujar la aprobación de leyes. Gracias a quienes votaron por otras candidaturas y que hoy eligieron apoyar este camino de cambio. Uno no tiene por qué compartir todas las ideas, pero de cada candidato uno puede recoger algo. Un nuevo ciclo político que comienza con el desafío de pasar de la frontalidad de la campaña a la gobernabilidad. Un amplio respaldo acompañado por altas expectativas, alternancia en el poder que se repite luego que Chile decidiera girar a la derecha. Hablemos de lo que ocurre en el otro lado. El oficialismo vivió su derrota más dura desde la vuelta a la democracia en una elección presidencial. Yanet Jara no logró llegar a la moneda y aunque algunos ya apuntan al gobierno como uno de los factores, en el sector aseguran que hay que hacer un análisis más profundo del fracaso. Tenemos los primeros resultados oficiales. Hoy día la democracia habló fuerte y claro. Hace pocos minutos me comuniqué con el presidente electo. Una derrota que debido a los contundentes números asumió temprano Yanet Jara. A eso de las 19 horas llamó a José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo sin dejar de visitarlo, como dice la tradición cívica, un resultado que provocó tristeza, lágrimas y más de un emplazamiento tras quedar a casi 17 puntos del nuevo presidente electo. ¿Está orgullosa de su hermana? Sí, muy orgullosa. La familia de la ahora ex candidata se trasladó rápido al lugar del discurso final luego que los resultados confirmaran que esta fue la derrota más dura de la centroizquierda en una elección presidencial desde el retorno a la democracia. Comparado con otros procesos, estos números solo fueron superados por el plebiscito constitucional del 2022, cuando el sector apoyó la apruebo que obtuvo un 38%. Porque es la derrota donde más se aprende y es donde más firme debe ser la convicción democrática. ¿Hay autocrítica por parte del oficialismo? A seguir nomás, a seguir. ¿Hay alguna autocrítica? Mientras algunos se evitaron responder. Felicitación a la Otros miembros del comando, bajando micrófonos, las emprendieron en contra de un medio de comunicación tras la aplastante derrota. Las autocríticas siempre van a estar, pero obviamente se hizo todo lo posible que está a nuestro alcance. ¿Va a sacar las letras ya, el podio, los afiches? No, eso ya se entregó todo. Sí. El ahora ex jefe de gabinete de Jara se encargó de vaciar la sede del comando, en donde este domingo, proyectando lo inevitable, se ubicó un pequeño escenario para cerrar un proceso que se inició con varios traspiés luego que Jara ganara la primera vuelta. La salida del ex asesor estratégico que jugó un importante rol. La renuncia del asesor estratégico de Jara y el lento despliegue a regiones marcó el inicio de la segunda etapa. Hay que empujar entre todos para adelante. Perdió la candidatura con su salida, ¿no? Ganó. Jara en el balotaje sobrepasó el 40% de respaldo, 2 millones de votos menos que su contrincante. Empezar a sacar conclusiones de un factor u otro aisladamente es un error. Obviamente el gobierno jugó un rol, muchas veces tal vez por la necesidad propia del gobierno de reivindicar ciertas soluciones no le dio la palestra oportuna a nuestra candidata. Algunos en público y muchos más en privado apuntaron al rol del gobierno que en plena campaña decidió confrontar a José Antonio Kast. Nosotros hemos hecho una revisión en varias oportunidades de las cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante. El balance del gobierno aún está pendiente mientras el oficialismo busca reponerse. La unidad es el camino. Tenemos que saber seguir trabajando, levantarnos. Hoy no hay espacio para el desánimo.
En el sector que se reunió en La Moneda aseguran que la reflexión debe ser profunda. El presidente Boric estableció que el gobierno es un factor más de análisis y por lo tanto habrá que ver responsabilidades. Pero es un factor más. Tenemos que hacer una política que entienda, que escucha, que reflexiona. Yo sé que es contra lo que estamos habituados, pero es lo que tenemos que hacer. En la instancia participó el presidente de la República, quien estuvo cerca de 45 minutos reunido con los líderes de los partidos. Sea donde sea el lugar que nos toque estar, seguiremos trabajando con cariño, con convicción, con amor por los principios que defendemos y por Chile. La duda tras este resultado es quién asumirá el liderazgo de la futura oposición a partir de marzo. Por ahora el desafío es mantener unida a la alianza tras el golpe recibido en la elección presidencial. Bueno, miremos a continuación el Congreso con el cual deberá trabajar José Antonio Kast y la cantidad de senadores y diputados que desde el 11 de marzo próximo tendrá cada coalición. Empecemos por los senadores, donde en la elección de noviembre se eligieron 23 de los 50, se renovó la mitad de la Cámara Alta. La coalición Cambio por Chile va a tener 7 senadores, mientras que Chile Grande y Unido, de los partidos de Chile Vamos, 18. Por otro lado, el pacto Unidad por Chile del actual oficialismo va a tener 20 senadores. Los verdes, regionalistas y humanistas van a tener 3 y los independientes Karin Bianchi y Fabiola Campillay se mantienen en 2. De esta forma hay prácticamente un empate, ya que los conglomerados de derecha y centroderecha suman 25 senadores, lo mismo que uno podría decir suman, considerando a los independientes y a los verdes, regionalistas y humanistas, el actual oficialismo. Vamos ahora a la Cámara de Diputados, donde Cambio por Chile estará presente con 42 diputados, mientras que Chile Grande y Unido sumará 34, y eso tenemos que sumarlo si consideramos que es lo más probable que se alineen detrás de las políticas y las eventuales leyes del presidente electo. El partido de la gente de Franco Parisi va a tener 14 diputados, una de las grandes sorpresas de la primera vuelta presidencial de la elección parlamentaria de noviembre. La hoy oficialista Unida por Chile sumará 61 diputados y los verdes, regionalistas y humanistas 3 e independiente 1 diputado. De esta forma, los conglomerados de derecha y centro-derecha suman 76 diputados y están a 2 votos de la mayoría absoluta, con lo cual será clave a quien le piden esos 2 votos y en ese sentido el rol que cumplan los parlamentarios del Partido de la Gente empieza a tener más relevancia. Ahora. Y la llamada moneda chica ya trabaja a toda marcha para delinear el periodo de instalación del presidente electo. Hace pocos minutos José Antonio Kast abandonó el lugar. Allí ha estado Joaquín San Martín, quien nos actualiza hasta ahora. Adelante, buenas noches. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El nuevo centro de operaciones del presidente electo José Antonio Kast. Yo los quiero dejar con las imágenes en vivo de Carlos del Cando para que vayamos conociendo lo que es esta, la denominada moneda chica, un lugar donde el terreno tiene más de 1.200 metros cuadrados, 98 puestos de trabajos y 31 oficinas, además de 18 baños. El lugar donde el candidato tomará las decisiones para su nueva administración y donde desde primera hora se inició el trabajo. Ingresaron las sillas, también se instalaron carpas, el equipo de seguridad, todo para recibir a eso de las 13:30 horas al presidente electo, quien fue recibido por los timoneles de partido, donde tuvieron una reunión para poder organizar lo que viene en las próximas semanas, una reunión que fue calificada como positiva. Lo necesitamos a todos. Palabras del timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella. Esa fue la reunión en que se mantuvo durante la tarde. El candidato también tuvo citas privadas durante toda la jornada para salir a eso de las 8:30. Hace solo minutos que abandonó el centro de operaciones, instancia donde habían adherentes a las afueras, acá por calle La Gloria 88, y aprovechó de tomarse fotografías con las personas y los vecinos que llegaron hasta este lugar. Las principales inquietudes tienen que ver con el trabajo programático, pero también las decisiones que se van a tomar al interior sobre un futuro gabinete del candidato del ahora presidente electo José Antonio Kast. La pregunta que todos se hacen y se le hizo al candidato: ¿cuáles pueden ser las posibles cartas para asumir sus ministerios? Todos los detalles los vemos en la siguiente nota de nuestra compañera Daniela Ruiz-Tagle.
Entre quienes celebraron de esa manera se encuentran integrantes del círculo político más íntimo del presidente electo José Antonio Kast. Aplausos y sonrisas de quienes a partir de hoy serán habituales en la denominada Moneda Chica, el nuevo centro de operaciones del presidente electo ubicado en la comuna de Las Condes. Uno a uno fueron arribando y la pregunta de muchos es quiénes serán los escogidos para integrar el gabinete de la futura administración Kast. Todo, como les digo, yo creo que estábamos toda a disposición del presidente donde sea que nos toque servir adentro o afuera del gobierno. Mara Cedini, actriz y periodista, durante la campaña fue una de las principales voceras de José Antonio Kast y cumplir ese rol en el gobierno es una posibilidad. Muchas gracias, José Antonio. ¿Mara está disponible para asumir algún ministerio? Vengo llegando. ¿Tiene una pinta para ser vocera o para la subsecretaría? Ya, pues dejen de armar cargos. Si los cargos los tiene que armar el presidente de la República, el presidente electo. ¿De lleno usted estaría disponible para asumir un ministerio? Lo que diga el presidente electo, ya veremos. O sea, no lo descarta. Estamos todos a disposición de lo que él diga. Martín Arrau fue el jefe de campaña y muchos lo dan como fijo en la cartera de Obras Públicas. Pero, ¿quién llegaría a ser el nuevo jefe del gabinete? Se habla también de, por ejemplo, el Ministerio del Interior. No, eso lo tiene que ir definiendo el presidente Kast. Yo voy a estar siempre disponible a ayudar no solamente por la visión política, sino que también por la amistad con el presidente. Seguridad sin duda es una de las carteras más relevantes y aún es una incógnita quién podría liderarla. En Hacienda son varios los nombres que han rondado. José Luis Daza, hoy en el gobierno argentino de Javier Milei, Rosana Costa, presidenta del Banco Central, y Jorge Quirós, quien fue su encargado económico durante la campaña, el motivo de por qué a nadie le extrañó que acompañara a Kast en la moneda. El exministro UDI, Claudio Alvarado, también estuvo presente y, de hecho, ya fue designado por el mandatario electo para coordinar con Álvaro Elizalde el traspaso de la administración. Alvarado hoy suena como nuevo ministro de la SECPRES. Yo lo que tengo clarísimo hoy día es que he recibido la confianza del presidente electo para una tarea específica, una función determinada, que es que este proceso de traspaso sea lo más fluido posible y de la mejor manera posible. Nombres y trascendidos en la primera jornada post-elección de José Antonio Kast. Que este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio para poder lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales. Amplitud que debiese verse reflejada en el gabinete, desde el Partido Nacional Libertario hasta Chile Vamos, sin olvidar a las colectividades conformadas por figuras que estuvieron íntimamente vinculadas a la centroizquierda chilena. ¿Están disponibles para algún gabinete? Mire, como partido, cuando uno está, digamos, en la política, está por el bien del país y tiene que estar dispuesto a colaborar en lo que la autoridad estime pertinente. En este caso, la autoridad electa es José Antonio Kast. ¿Estaría disponible para asumir algún cargo en el gabinete? Mire, la verdad que eso es algo que tiene que... Es como un poquitito una falta de respeto, es como decirle a alguien... Yo estaría dispuesto a casarme con la Claudia Schiffer, bueno, hace 30 años atrás, ¿ya? Pero primero tendría que estar dispuesta a hacer algo parecido, cerrar el mismo contrato. Mientras antes se vayan formando los equipos, creo que mejor para todos. ¿Vienen a proponer nombres en este caso igual? No, venimos a conversar. Encuentros con el objetivo de configurar equipos para poner en marcha el llamado gobierno de emergencia, nombres que estarán circulando y trascendiendo durante los próximos días, lista definitiva que podría ser conocida antes de la primera quincena de enero. Y la figura de la primera dama vuelve a ser tema de discusión tras la elección de José Antonio Kast, un rol que fue eliminado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric y su expareja Irina Karamanos. Todo indica que la función se restablecerá. ¿Cuál será el sello de María Pía Adriasola? Verónica Moscoso nos cuenta. María Pía Adriasola, de 59 años, tuvo una presencia constante en la campaña de su marido. En cada actividad siempre se les vio de la mano. 34 años de matrimonio y 9 hijos. Apenas se conocieron los resultados, el primer agradecimiento fue para ella. Y el abrazo más apretado para la mujer de mi vida, para la Pía, que va a ser una tremenda primera dama. Muchas gracias. De esta forma se confirmó que el rol de la primera dama se restablecerá este 11 de marzo. Otra señal se dio la mañana de este lunes en la primera visita oficial al Palacio de la Moneda.
Juntos en todo momento, desde el entorno cercano, destacan algunas de sus características. Es una tremenda mujer con una vocación de servicio enorme, más allá de la institucionalidad, el rol formal. Esto es una familia con vocación de servicio. Pía Adriasola es una mujer con una vocación enorme, una vocación social. Además compartimos mucho la idea de la defensa de los menores vulnerables, así que estoy segura que ella, donde le toque, va a hacer un rol espectacular. La primera dama, como esposa del presidente de la República, tenía un rol que iba más allá de lo protocolar, una función que sufrió un cambio radical en el actual gobierno. La expareja del presidente Boric, Irina Karamanos, desde un comienzo lo cuestionó. Asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama, con el compromiso de reformularlo. Una decisión que no estuvo exenta de polémica, fue duramente criticada cuando, por ejemplo, el nombre de su equipo fue rebautizado como Gabinete Irina Karamanos. No era parte, obviamente, de la definición política que esto se personalizara. De hacerlo, nosotros vamos a resguardar la probidad, la transparencia y también bajar los sueldos y la cantidad de personas que trabajen ahí. Lo que Irina misma ha defendido es que es una institución que tiene que ser modernizada, que tiene que ser totalmente transparente, que tiene que ser reevaluada. En diciembre de 2022, Irina Karamanos renunció como coordinadora sociocultural de la presidencia, lo que marcó el fin de la institucionalidad de la primera dama, o al menos del rol social al que estaba vinculado este cargo ad honorem. Las 7 fundaciones que dependían de él quedaron en manos de ministerios. Y con eso cumplimos hoy, con la salida mía, con el cierre de la coordinación sociocultural. Un cambio de estatutos donde la pareja del presidente solo actúa como acompañante en actividades protocolares, una función que debería restablecerse, los chilenos debaten. Faltó la figura femenina, la familia, y podría haber sido un rol importante dentro del gobierno. Soleta, sí. No sé qué puede aportar, pero bueno, bien por ella. Me parece que es una figura tradicional que tiene que mantenerse. Es un rol muy importante para la sociedad, para la gente, para las mujeres chilenas, el rol de la primera dama. Una figura que hasta antes de Irina Karamanos se preocupaba de coordinar actividades sociales y fundaciones vinculadas a la familia, la infancia y la cultura. Tras el regreso de la democracia, cada una de las convocadas a este rol se encargó de impregnarle su propio sello. ¿Cuál será el de María Pía Adriasola? Será parte de las incógnitas que se comenzarán a resolver tras el próximo 11 de marzo. El próximo 18 de enero, José Antonio Kast cumplirá 60 años. Es el menor de 10 hermanos y padre de 9 hijos. Su vida política transitó desde el gremialismo a su propio proyecto. ¿Quiénes han sido los personajes clave de su vida? ¿Cuáles han sido los momentos que lo han marcado? En este reportaje de Juan Carlos Alarcón y Sebastián González, narramos la historia y detalles íntimos y desconocidos de quien será el mandatario de nuestro país hasta 2030. ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible, que no lo íbamos a lograr? Algunos se reían. Pero como se dice, ¿y qué fue? Aquí estamos otra vez. Estamos mucho más fuertes, estamos más maduros, estamos más convencidos que nunca. Por eso, con esa fuerza, con esa certeza, digo, la tercera sí es la vencida. Yo creo que Antonio es una persona que tiene una claridad de ideas de lo que él considera correcto que hay que hacer. Siempre ha sido un papá muy cercano, muy presente. Cuando éramos chicos siempre era él el que nos iba a levantar en la mañana, daba desayuno, nos llevaba al colegio. Amante de su familia a morir, como el león más fiel para defender a cualquiera que se le atraviese por el frente que quiera atacarlo. José Antonio tenía un propósito que era conocer personalmente todas y cada una de las comunas de Chile. Cuarto Libra siempre fue el preferido y alguna vez uno de mis hermanos le dijo: no, papá, tenéis que probar la hamburguesa con las papas fritas adentro.
y lo mató. Cada vez que José Antonio Kast emprende un viaje, el ritual es el mismo: una hamburguesa aderezada con papas fritas. Una de las cábalas que tiene a sus 59 años el nuevo presidente electo de la República de Chile. Y su camino a la moneda no ha sido sencillo. José Antonio Kast Ritz es el menor de 10 hermanos de padres alemanes que huyeron a Chile tras la Segunda Guerra Mundial. Mijael Kast y Olga Ritz se avecindaron en la comuna rural de Paine en la década del 50. Luego de intentar vender verduras y huevos, emprendieron en el rubro de las cecinas. Un pequeño negocio de piso de tierra ubicado al costado de una ermita de la Virgen de Fátima lo transformaron en 15 cafeterías, 12 restaurantes, fuentes de soda, frigoríficos, roticerías y distribuidoras, todas bajo el nombre de Bavaria. Todos participaron en el emprendimiento familiar. Esto partió primero mi padre con algunas cosas agrícolas, le fue mal, después tiró unas gallinas y después pasó a las cecinas y ahí se consagraron porque mi madre aprendió a hacer los lomitos al jugo, en olla, ahí en Paine, en un restaurante, hay una fuente de soda chiquitita y eso empezó a crecer y todos fuimos parte de eso. José Antonio jugaba los legos con las cajas de remedios mientras ayudaba, como todos, en la empresa familiar. Estudió en el Colegio Alemán, de donde egresó en 1983, para luego estudiar Derecho en la Universidad Católica. Al segundo día de clases, conoció al magallánico Rodrigo Álvarez. En el campus de Oriente, donde nos conocemos por allá por el año 1984. Recuerdo a José Antonio Kast organizando los trabajos de invierno para ir a ayudar a la Onquimay, a la Araucanía. Nos forma, nos ayuda. Gonzalo Rojas, que era un profesor en Historia del Derecho. Arturo Irrazabal, que tuvo alguna desde el punto de vista político también. Por supuesto también con la relación con Jaime Guzmán. Es extraordinariamente importante para esos años universitarios. En esos años también fue donde forjó una amistad que perdura por más de 40 años con uno de los cerebros de su campaña y además su compadre, el ingeniero comercial Julio Férez. Yo creo que del año 85 nos conocimos en el movimiento gremial de la Católica. No tiene temor al ridículo. ¿Tu nombre es? José Antonio Kast. Te deseamos mucha suerte, a ver si alcanzas a los 8 segundos. Ojalá. Suerte para ti. ¡Vamos, Anton! Listo, vamos a ver, los aplausos son para este muchacho que es Anton. Bueno, no pasó nada. José Antonio es candidato a una elección por la Federación de Estudiantes, por la FEUC. Bueno, lo que están tratando de decir y no me dejaban es que... Contra un destacado abogado hoy día constitucionalista como es Patricio Zapata, y José Antonio pierde esa elección. Nosotros pensábamos que iba a ser un acto realmente pacífico y pensamos que otros sectores que opinan distinto a nosotros iban a ser capaces de respetar un acto que nosotros íbamos a hacer, como nosotros siempre respetamos sus actos. El joven estudiante de Derecho será un activo participante de la política de los 80. Apoyará la opción del sí en el plebiscito de 1988. En mi calidad de estudiante universitario, es que quiero contarte 3 puntos del por qué mi sí en el plebiscito, porque la responsabilidad de nuestro país recae en nosotros, los jóvenes. Pero también es hermano menor de Miguel Kast, un destacado economista, miembro de los llamados Chicago Boys, ministro del Trabajo durante la dictadura de Augusto Pinochet, presidente del Banco Central y ministro de Odeplan, quien murió en 1983 con apenas 34 años. Pero también esa labor de economista, pero respaldada por su preocupación por los pobres. El gran como hito, por así decirlo, Miguel Kast fue el primer mapa de la extrema pobreza en Chile, digamos. Miguel Kast, asesor económico de Odeplan, fue el coordinador de este estudio. Señor Kast, ¿cuántos pobres hay en Chile en condiciones de extrema pobreza? Las cifras que arrojó este estudio indican que de una población total existente en 1970 de 9.121.000 personas, 1.916.000 personas estarían en esta categoría de extrema pobreza. José Antonio heredará de su hermano mayor el interés por el servicio público, pero antes se le cruzará en el camino una joven abogada, también de la Universidad Católica, que se va a convertir en el amor de su vida.
María Pía Adriasola se tituló en 1990 y se casaron en 1991. Eso es lejos lo mejor que me ha pasado en mi vida. Mi familia, la vida, eso es lo que me llena también de tranquilidad, de paz. Son un tremendo equipo. Todo lo que es mi familia hoy se lo debemos a ellos. En la universidad se conocieron, se casaron al poco tiempo de egresado. Ahí los martes de pololeo, por ejemplo, son un espacio sagrado que ellos tienen de conversación, ellos dos. Y ahí pueden repasar en el fondo el expediente de cada uno de los niños, ver en qué están. Cada martes, la cena entre ambos será el espacio donde la Pía le dirá a Antón su opinión sobre el camino político y el quehacer de los 9 hijos. La UDI fue su casa política desde 1996 a 2016. Con ella llegó al Parlamento en 2002. Una buena ley lo que tiene que hacer es describir bien una realidad. Yo recibo a José Antonio como jefe de bancada, me toca asignarlo a distintas comisiones. Por eso me molesta cuando de repente se le han hecho críticas de su rol como diputado. José Antonio participó muy activamente en la Comisión de Educación, participó en la Comisión de Vivienda, participó en la Comisión de Salud. ¿Usted representa un ala más conservadora de la UDI si se lo compara con Juan Antonio Coloma? Yo creo que somos bastante similares, porque los dos con Juan Antonio somos contrarios a la entrega de la píldora al día después, por ejemplo, si lo pusiéramos en ese punto. Y decide enfrentar en la candidatura presidencial dentro de la UDI a Juan Antonio Coloma, y yo voy de candidato a secretario general junto con él. Gana Juan Antonio Coloma, pero José Antonio tiene un muy buen resultado. Buscará ser senador por la UDI en 2013, pero deberá ceder su cupo a Lawrence Goldberg. La relación con el gremialismo no da para más. No me voy molesto, no me voy enojado, me voy después de una reflexión larga. El 31 de mayo de 2016 renuncia a su militancia. Irá por su primera campaña presidencial y está listo para formar el Partido Republicano. Poco antes de las 11 de la mañana hizo su aparición el candidato independiente, ex militante UDI, José Antonio Kast, quien llegó con más de 40.000 firmas que reunió para su postulación a la moneda. Vamos a ver cómo lo usamos. En la defensa de los principios, supongo. Portando el escudo tricolor del Capitán América, así José Antonio Kast inscribió este lunes en el CERVEL al Partido Republicano. Es especialmente bueno para la talla. Tiene, digamos, un sentido del humor bastante definido. No te preocupes, todo va a estar bien. Kast enfrentó su primera campaña presidencial en 2017, obteniendo un 7,93%, poco más de 500.000 de votos, los que solo acentuaron su tenacidad y perseverancia. Bueno, yo espero que mucha gente se anime a votar, que vean lo importante que es para Chile. Y él con una total generosidad y no poniendo ningún tipo de condición desde el primer día, después de esa primera vuelta, sale a apoyar al presidente Piñera. En la segunda vuelta, estuve al lado de él, está en una mesa, todo el día en una mesa del Estadio Nacional, contando y defendiendo los votos del presidente Sebastián Piñera. Me da la impresión que tiene un sentido de misión y de vocación muy potente. Y para uno, los momentos duros, claro, son difíciles. Como familia, cuando le pegaron en Iquique, el 2018, fue muy duro. Y tuvimos un tiempo de juntarnos, a conversar, de ver qué opinaba cada uno. Algunos plantearon la idea de que dejar la vía pública. Y él, muy tranquilo, nos dice: si a mí me callan ahora porque me pegaron, nadie más va a levantar la voz. Señor Kast, lo invito a aplaudir 2 veces. La oficina presidencial. Pero qué cosa más increíble. ¿Qué le parece? Que me faltó la corbata. Su segunda campaña presidencial está en marcha. Julio Férez se vuelve vital en un trabajo silencioso y anónimo. Además, son compadres. Y él con la Pía son padrinos del mayor de los hombres, de Agustín. Lo que yo recuerdo era la ida, incluso él como diputado la ida y la llevaba a los niños al colegio siempre.
uno de los muy pocos alemanes que conozco que no toma cerveza o toma muy poca, pero sí le gusta una copa de vino, algún escocés después, digamos. Arturo Esquella se transformó en su principal brazo político. Y celebrando con el gran Arturo Esquella, que ya partió. Es una persona muy cercana. José Antonio tenía un propósito que a ratos era una especie de obsesión, que era conocer personalmente todas y cada una de las comunas de Chile. Gracias. ¡Que viva Chile! ¡Que viva Chile! José Antonio Kast lideró la primera vuelta de la elección presidencial de 2021 con casi el 28% de los sufragios, rozando los 2 millones de votos. Por eso dejo el PIN para asumir con humildad la posibilidad de llegar a ser presidente de la República. Sin embargo, no le alcanzaría. Será derrotado por Gabriel Boric en segunda vuelta. Casi llegamos a los 3.700.000 votos. Eso es algo impresionante. Invitarlos a todos a que sigamos con nuestra bandera chilena flameando al tope, porque esto para muchos recién comienza. En 2022 renuncia a la presidencia del Partido Republicano. La tercera será su última campaña presidencial, con un equipo aceitado, con la experiencia de 2 campañas previas y con su hijo mayor como compañero inseparable. Máximo goleador de la selección chilena. Le voy a sacar una foto, El mismo que seguirá sus pasos siendo electo diputado por el Distrito 10. Es un tema muy especial con él. Entonces poder acompañarlo hace que uno pueda aprender mucho de su forma de hacer las cosas, de su estilo. O sea, ese ejemplo de servicio fue lo que a mí me motivó a meterme en política. No, yo lo paso muy bien con él, digamos. O sea, no es divertido, no es nada que ver la imagen que proyecta. ¿Bueno para bailar? Un poco tieso, muy tieso. ¿Vamos a bailar? Sí, como sabemos que si quieres te puedes tomar un traguito de piscola. Sí, yo creo. Sí. Es como, podría ser como una lambada, así como tratando de... Kast conformó un equipo que mezcla experiencia y juventud, una estrategia sostenida en redes sociales, una base política consistente. Pero hay un factor en la ecuación que es clave: María Pía Adriasola, la misma que será la primera dama. Extraordinaria primera dama. Extraordinaria primera dama. Porque ella también tiene un sentido social muy profundo. Es un ancla fundamental para José Antonio y en parte para todo. Pone baños fríos. Llega La Moneda tras una dura campaña presidencial marcada por la lucha contra el crimen organizado e intensos debates. Aquí nunca han reconocido que es un error haberse puesto la bolera al matapaco, haber insultado a carabineros. Yo al menos pedí disculpas por una foto, pero para algo tan grave como insultar a carabineros de Chile no han sido capaces de decir me arrepiento, no han sido capaces de hacer callar a los que gritan el que nos salta es Paco. En medio del cual también estuvo el famoso vidrio antibalas. La lógica final fue preferimos pecar de exagerados que arrepentirnos después. Kast se impuso en el balotaje a Janet Jara en su tercera apuesta presidencial. Un muy buen amigo, muy alegre, muy buena persona y yo creo que va a ser un gran presidente para Chile. Este fue el momento. O sea, me da la impresión de que las otras 2 candidaturas contribuyeron mucho para asumir en plenitud el cargo de presidente de la República. Yo lo veo con una energía, con unas ganas, con una determinación. Nos va a sorprender. Si le pudieras decir algo a tu papá, ¿qué le dirías? Que estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso y me gustaría poder seguir tus pasos. Se crió y aún vive en Paine, jugó a los Legos, siguió el camino de su hermano mayor Miguel. En la Universidad Católica abrazó el gremialismo, el mismo que abandonó cuando no se sintió representado. Es schenstatiano y padre de 9 hijos. El menor tiene 18 y el mayor es diputado electo. Postuló a alcalde y perdió. Estuvo 16 años como diputado. Sufrió la muerte de 3 de sus hermanos. Aún siguen los martes de pololeo con su esposa,
recorrió un camino lleno de resiliencia, constancia y trabajo con un joven equipo. El UDI, que se transformó en republicano, se pondrá la banda presidencial el 11 de marzo de 2026 para comandar los destinos de Chile por los próximos 4 años. Ya volvemos con 24 Horas Central. Ahora. Esta tarde un padre y su hijo se enfrentaron a delincuentes que asaltaban a clientes de un banco en La Cisterna. Al ver que además los apuñalaban, decidieron intervenir con disparos. Uno de los ladrones murió y ahora hay que determinar, y lo hará la Fiscalía, si se trató o no de legítima defensa. Jan Giachetti, en vivo, con esta historia que sigue en desarrollo. Jan, buenas noches. Hola Carolina, buenas noches. De hecho, esta información es de último minuto. Han quedado en libertad este padre y su hijo luego de haber asesinado a un delincuente que estaba participando en un violento robo en contra de 2 víctimas a la salida de un banco. Un hombre y una mujer que habían llegado a retirar $1 millón de pesos aproximadamente. Y en Avenida Las Brisas, en la comuna de La Cisterna, son alcanzados por este grupo de delincuentes. 3 de ellos a pie, uno en el vehículo que termina falleciendo, y estas personas los acuchillaron para quitarle el dinero. Pero ¿cómo el Ministerio Público va a poder acreditar que existió una legítima defensa de terceros, concepto clave en este caso? Vamos a revisar a continuación cámaras de seguridad que muestran cómo ocurrió todo este hecho, y ahí van a poder ver que ingresa en escena un auto de color blanco. Ese está conducido por uno de los delincuentes y finalmente el resto estaba enfrentándose a golpes y a cuchillazos en contra de sus víctimas, quienes estaban tratando de proteger el dinero que habían retirado. Finalmente el padre y su hijo, cuando ven esta acción tan violenta, deciden intervenir, y el hijo de este padre, con un armamento que estaba portando, debidamente inscrito pero sin permiso para andarlo portando en la calle, dispara en reiteradas ocasiones para frustrar este robo, y ahí es cuando termina asesinando a este delincuente, que finalmente fallece en el lugar al recibir un disparo en su cabeza. Esto podría haberlos dejado detenidos, pero como lo señalé al inicio de este despacho, información de último minuto, han quedado en libertad. Escuchemos lo que nos señalaban. Y un tercero que circulaba por el lugar en su vehículo, que con un arma que tenía inscrita, la saca con la finalidad de defender a la víctima y efectúa 2 disparos en contra del conductor de este vehículo, causándole la muerte. No tenía permiso para porte, solamente para defensa personal en su domicilio donde estaba inscrita, así que obviamente también eso conlleva un procedimiento policial aparte, que también se está adoptando y se le va a dar cuenta a la Fiscalía. Carolina, y también ha sido una jornada bastante nutrida en lo policial. Tenemos información exclusiva de Televisión Nacional, tiene que ver con la detención de 2 personas que estarían involucradas en el doble homicidio de otras 2 personas en el barrio Meix. Esto el día 3 de diciembre de este año, y habría sido en el contexto de una tranza de droga que habría salido mal. Finalmente, uno de los grupos que mantenía esta relación con las víctimas deciden comenzar a dispararle a estas personas que fallecen en esa fecha en el barrio Meix, y es por eso que están precisamente en estos momentos en el departamento S9 de Carabineros, que está encargado de investigar todo lo ocurrido. Hubo de hecho un procedimiento policial bastante contundente en la pequeña Caracas, en Estación Central. Ingresaron a edificios y ahí entonces lograron encontrar a uno que sería el autor intelectual de este doble homicidio, y también hay otra persona detenida que todavía no se sabe en qué circunstancias participó. Por eso es que esta investigación todavía continúa en desarrollo. Nosotros seguiremos en terreno acá en la calle San Ignacio, en el departamento S9 de Carabineros, porque seguramente durante las próximas horas podría haber algún tipo de declaración por parte de la autoridad que está investigando este caso. Así que ya habría 2 detenidos por este doble homicidio en el barrio Meix. Las imágenes son impresionantes, Jan. Evidentemente lo más probable es que se usen como evidencia. Gracias, seguimos en contacto. Buenas noches. Y en otro tema del día, de forma unánime, la Corte Suprema eligió a la ministra Gloria Ana Chevesic como su presidenta, quien se convierte ahora en la primera mujer en la historia de nuestro país en ocupar el máximo sillón del Poder Judicial. Probablemente sea la institución de la República más apegada a la tradición. Durante 202 años, la Corte Suprema siempre eligió a un hombre como su presidente. Una usanza de más de 2 siglos que se quebró este lunes.
El destino de la Corte Suprema concitaba la atención de la prensa en medio de la crisis al interior del Poder Judicial, especialmente tras los casos Hermosilla y la trama bielorrusa, donde importantes jueces se han visto involucrados en investigaciones por delitos como cohecho o tráfico de influencias. Y espero, digamos, que tengamos la sabiduría necesaria como para que podamos elegir, porque va a ser una mujer, no me cabe duda que va a ser una mujer, podamos elegir a una mujer que aglutine, que a su vez logre la unidad, que tenga liderazgo. Por antigüedad, Gloria Ana Čevešić se perfilaba para ser elegida. Ingresó al Poder Judicial en 1986. Fue la encargada de redactar la sentencia de desafuero de Augusto Pinochet en 2000. 3 años después, se hizo conocida por investigar el bullado caso Mopgate. El Pleno del Máximo Tribunal, reunido en forma extraordinaria, decidió nombrar a la magistrada Gloria Ana Čevešić como ministra en visita para que se haga cargo del caso Gate. Se van a decretar todas las diligencias necesarias para poder tomar pleno y cabal conocimiento de los hechos y cómo ocurrieron. En 2013 fue nominada a la Corte Suprema por el entonces presidente Sebastián Piñera. En agosto de ese año, y entre aplausos, dejó su puesto en la Corte de Apelaciones para incorporarse al máximo tribunal. Qué pena porque dejo esta corte, en la que estuve 12 años, que en realidad pasan momentos muy gratos. ¿Qué le parece esto? Emociones. La candidata lógica de la tradición para convertirse en la primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Pero en los últimos días, la ministra María Angélica Repetto surgió también como alternativa para el cargo. ¿Guardaréis la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Primera vez en la historia que una mujer desde región llega a la Corte Suprema. Repetto juró como ministra del máximo tribunal en 2019 tras una destacada carrera en la Corte de Valparaíso. Su nombre se barajó en sectores que impulsaban un liderazgo distinto en el Poder Judicial. Finalmente, este lunes se escribió un importante capítulo de nuestra historia. Les comunico que ha sido elegida por los próximos 2 años como presidenta de la Corte Suprema la ministra señora Gloria Ana Čevešić. Ha sido vocera y presidenta subrogante de la Corte Suprema. Čevešić se ha mostrado firme en pos de la probidad. Estamos viviendo momentos muy complejos. Sin embargo, estimo que la forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales que regulan nuestro actuar y teniendo una vida pública y privada que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen. Gloria Ana Čevešić liderará la Corte Suprema entre 2026 y 2027. Asumirá el cargo en enero, una vez que termine el actual periodo de Ricardo Blanco a la cabeza del Poder Judicial. De regreso en nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime la acusación constitucional contra el suspendido ministro Diego Sempértigue. Ahora la discusión continuará en el Senado. Giselle Vergara nos cuenta los detalles. Adelante, Giselle. Unanimidad en la Cámara de Diputados, 132 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba entonces la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sempértigue. Una acusación constitucional presentada por parlamentarios oficialistas que fue revisada durante esta jornada, que tenía un informe que invitaba a los parlamentarios a aprobar esta acusación constitucional de parte de la comisión revisora encargada de revisar los antecedentes de este libelo acusatorio. Jornada donde Diego Sempértigue no llega a la Cámara de Diputados, solamente su defensa, Felipe Lizana, para sostener la defensa, por supuesto, de esta acusación constitucional. Pasemos a revisar declaraciones de su defensa a propósito de cómo va a seguir este trámite durante las próximas semanas aquí en el Congreso Nacional. Esto se deberá resolver con la vía de declaración de culpabilidad en el Senado y, por supuesto, es un proceso que sigue y donde nosotros seguiremos insistiendo en nuestra defensa. Y quienes también se refirieron al libelo acusatorio fue la diputada Maite Orsini, presidenta de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, y también el diputado Daniel Manucheri, quien sostuvo esta acusación constitucional durante esta jornada de la Cámara de Diputados, uno de los impulsores, parlamentario oficialista que impulsó esta acusación constitucional. Revisemos. No hubo ni una bancada, ni siquiera un diputado que votara en contra de la acusación constitucional, ningún académico de los que vino a exponer, ni siquiera
Los abogados invitados por la propia defensa defendieron la postura del ministro Simpertí. Y la solidez de esta acusación constitucional ha estado dada porque hoy día fue aprobada de una manera inédita en nuestra historia. Sí, durante los próximos días, específicamente el 22 de diciembre, la Sala del Senado va a revisar esta acusación constitucional. Senadores que actúan como jueces, de aprobarse la acusación constitucional en la Sala del Senado, queda imposibilitado el juez Simpertí a poder tener algún cargo público por los próximos 5 años. Es parte de lo que va a ocurrir los próximos días en esta acusación constitucional impulsada por parlamentarios oficialistas, que tendrá su capítulo final durante la próxima semana en el Senado. Seguimos pendientes. Gracias, Giselle. Buenas noches. Y con simulacros de rescates marítimos a lo largo de las costas chilenas comenzó la temporada estival 2025-2026. Son operativos que permiten a los bañistas saber cómo reaccionar ante una emergencia real, la mayoría de las veces causadas por bañarse en balnearios no habilitados para eso, para meterse al mar. Pero, ¿cómo reconocer qué playa es apta? Veamos. Pleno mes de diciembre y en las playas viñamarinas el verano ya se siente. Rico, despejado, estamos relajadas. Vengo a puro tomar el solcito con ella a jugar. Bueno, está súper bonito, está perfecto. Turistas disfrutando del sol, la arena y el mar. Pese a que aún faltan unos días para el inicio del verano, para ellos la época estival ya empezó. Rico, está rica la playa. Mientras algunos adelantan sus vacaciones, la Armada se prepara. A continuación se realizará un ejercicio demostrativo con el... Se desplegaron en el tradicional rescate marítimo, todo para dar inicio a la temporada 2025-2026. Señorita, por favor, pero mándelo rápido, mándelo, está toda mi familia mirándolo. Simulación de maniobras de respuesta rápida ante emergencias en el agua, esta vez de un padre con su hijo en el muelle Vergara. Refuerzos en las labores de vigilancia y control en playas, ríos y lagos. Creemos que estamos listos para dar inicio a este periodo estival, estamos preparados y lo único que falta ahora es que la ciudadanía nos ayude, nos apoye. En la temporada 2024-2025, la cifra de rescates marítimos en el litoral central llegó a 22 en la región de Valparaíso, más un 70% se produjo en playas no aptas para el baño, realidad que se repite en otras zonas del país. Un hombre y una mujer, luego de ingresar al mar, debieron solicitar ayuda. Las corrientes submarinas les impedían salir por sus medios. Hace unas semanas, en la región de Antofagasta, un hombre falleció luego de sumergirse en aguas prohibidas en Hornitos. Días después, otras 2 personas murieron por inmersión. Que se encontraban nadando en la playa cuando fueron sorprendidos por la fuerte marea y arrastrados mar adentro. En La Serena, 5 argentinos fueron rescatados por un heroico transeúnte, pero uno falleció ahogado en el sector Cuatro Esquinas. Antes del inicio de la temporada, al menos 7 personas perdieron la vida arrastradas por el mar. La mayoría de los rescates también son para adultos. Nos ha tocado rescate a gente de más de 40 años, muchos chiquititos también. El llamado de las autoridades es bañarse solo en las playas con bandera verde y habilitadas. La comuna de Valparaíso, Las Torpederas, aquí Viña del Mar, solamente Las Salinas, con que creo que es Los Lilenes. Mientras que la mayoría tiene este cartel no apta para el baño. Toda esta información puede revisarla a través de la aplicación de celular de la Armada Playas Chile. Tragedias que la mayoría de las veces son consecuencia de acciones temerarias en las playas que se sancionan con multas desde los 70.000 pesos. La bandera que referencia si es que el sector es apto o no para el baño, si está roja o verde, si está cuenta o no con personal de salvavidas para poder atender y por supuesto el autocuidado. Soleado inicio de la temporada estival, periodo que se extenderá hasta marzo de 2026. Despliegue de salvavidas, Armada y un fuerte llamado al autocuidado, para que este verano sea solo para disfrutar sin poner en riesgo la vida. Y con esta información relevante para la etapa que comienza, despedimos esta edición de 24 Horas Central. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos. Los invitamos a seguir en Televisión Nacional. Ya comienza Moisés. Que tengan buenas noches.